Muchísimas gracias por estar. Gracias a nuestros ponentes. Por favor, vamos a empezar con la presentación del doctor Rodrigo Lechuga. Muchas gracias y buen provecho. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí temprano. Vamos a platicar de fotobiomodulación. Como decía Paul, el doctor Jiménez Sierra está aquí al lado dando una presentación. Probablemente se una a nosotros al final de la plática. Gracias al comité organizador, gracias a ustedes por estar aquí tan temprano y gracias a mis colegas con los que comparto la charla el día de hoy. Entonces, vamos a platicar de este tratamiento nuevo que es la fotobiomodulación y OCT de alta definición para degeneración macular seca. Y primero vamos a hablar brevemente de historia, saber que el uso de luz pues es un tratamiento que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en oftalmología, pero no es algo realmente nuevo. Los pioneros en empezar a utilizar la luz como parte del tratamiento en ciertas enfermedades. ¿Me pueden checar el clicker? Los pioneros fueron los egipcios. Ellos desde hace 3000 años antes de Cristo empezaron a adecuar incluso sus templos para que la luz accesara por determinados nichos y que cruzara a través de telas teñidas con color o que cruzara la luz del sol a través de piedras preciosas para cambiar la coloración de ciertos cuartos. Y ellos asignaban a sus pacientes con determinadas enfermedades según el color, ¿no? Entonces, si tú tienes una enfermedad color rojo, te pasaban al cuarto que se bañaba con luz roja y ellos fueron los que empezaron a hablar empezaron a hacer conocimiento empírico de los diferentes tratamientos con luz. Incluso en China, en el libro de las mutaciones, empezaron a hablar de la relación que existe entre el estado de ánimo y los cambios con luz estacional, específicamente la depresión que existe asociada al invierno. En la India, justamente ellos han hablado desde hace miles de años de los beneficios de la luz solar, incluso en sus libros de los Vedas tienen compendios completos de cómo sugieren hacer la exposición a la luz del sol y ellos desde entonces ya hablaban que era crucial para la fortaleza ósea. Científicamente sabemos que tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D y la absorción de calcio. Hablan de cómo puede mejorar el estado de ánimo. Sabemos que esto actualmente es porque incrementa la producción de serotonina y endorfinas y hacen un compendio de cómo ellos sugieren hacer los baños de sol, sugieren hacerlos en la mañana porque es cuando menor cantidad de radiación ultravioleta hay. Y esto ha permeado tanto conforme pasan los años que incluso muchas personas actualmente que hacen meditación pues se dedican a enseñar cómo tomar estos baños de sol. Incluso hay gente que sugiere la visualización directa de los rayos del sol, cosa que nosotros claro que no sugerimos. Incluso el padre de la medicina hablaba de ciertos beneficios para prevenir enfermedades, que como la luz tenía cierto efecto curativo, pero fue hasta a finales del siglo XIX cuando ya cambió este pensamiento empírico ya hacia un pensamiento ya científico, gracias al doctor Niels Finsen, que se considera como el padre de la fototerapia moderna y fue acreedor él del Nobel de Medicina en 1903 por los hallazgos que hizo en tratar enfermedades concentrando la luz. Aquí tienen una imagen de uno de sus equipos que utilizaba para controlar la intensidad y tratar pacientes, en especial pacientes que tenían tuberculosis cutánea, utilizando luz roja y luz ultravioleta. Y esto es importante porque él ya estableció como tal que la luz a determinada longitud de onda puede tener beneficios, teniendo una acción antiinflamatoria y germicida, y ya como platicaba contribuía a validar científicamente la luz como intervención médica. Y de ahí se empezó a popularizar. Entonces, todos hemos visto el tratamiento que inició en los 50 con luz azul para ictericia neonatal, cosa que se sigue utilizando hasta nuestra fecha. Empezó a tener crecimiento en fisioterapia, medicina del dolor, manejo del linfedema, incluso en cicatrización de heridas. Como tal, el término de fotobiomodulación moderna fue, como mucho en medicina, un descubrimiento accidental, y se lo debemos a este médico húngaro, el doctor Endre Mester. Él en el 67 quiso repetir un experimento que había hecho un colega suyo con un láser. Se les habían generado a ratas tumores malignos y entonces en Estados Unidos con un láser destruían los tumores malignos. Entonces el doctor Mestre quiso emular ese experimento y a la hora de diseñar su rayo láser lo diseñó con una fracción de la intensidad necesaria, no fue tan intenso como necesitaba. Entonces a la hora de tratar a las ratas, a los tumores no les hizo absolutamente nada, pero
cuando vieron que la cicatrización de la herida donde habían hecho las incisiones tenía una mejoría, ¿no? Entonces él fue el primero ya en describir y darse cuenta que también la luz de baja intensidad, en ese momento un láser de baja intensidad, también tenía ciertos efectos terapéuticos, y él fue el que acuñó el término de bioestimulación, también conocido como LLLT, y lo que actualmente le decimos fotobiomodulación. Él fue importante porque gracias a él ya se expandió como tal el uso de la fotobiomodulación, e incluso en la actualidad, antes de oftalmología, la fotobiomodulación se usa hace muchos años en cicatrización de úlceras cutáneas, en pacientes que tienen complicaciones por quimio o radioterapia en la boca. En dermatología se usa mucho la gente que tiene dolor crónico secundario a lesiones deportivas o secundario a enfermedades autoinmunes. En odontología, e incluso hay muchos estudios para tratar enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. La NASA incluso se ha involucrado, le llamó la atención cómo estos cambios pues, podían existir realmente con luces de baja intensidad. Entonces, desde la década de los 70, NASA empezó a experimentar con astronautas, empezó a experimentar con plantas en el espacio, y vieron ciertos efectos benéficos justamente de luz de baja intensidad. Y esto es importante porque esto ha ayudado a legitimar el campo. Ellos empezaron a hacer más estudios ya dirigidos con dispositivos LED para el tratamiento. Para explicar como tal qué es la fotobiomodulación, pues es básicamente una terapia que no es invasiva, va a utilizar una luz LED de baja intensidad, y esto va a estimular la actividad de células y modular ciertas respuestas bioquímicas. Se utilizan luz amarilla, luz roja y cercana al infrarroja, y es importante aclarar que no es un rayo láser. Y esto es importante porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar láseres en oftalmología con efecto destructivo, efecto ablativo. Entonces, la primera vez que usas fotobiomodulación y los pacientes te preguntan, oye, pues ¿qué riesgos hay? Y hasta ahora la evidencia todo apunta a que el riesgo es realmente bajo, explicando que es una luz LED, que es una luz no coherente, es una luz dispersa, es una luz multionda, es una luz de baja intensidad, que es muy diferente a una luz láser. ¿Y por qué tiene cabida la fotobiomodulación en degeneración macular relacionada a la edad? Sabemos que el principal factor de riesgo de esta enfermedad, o uno de los principales factores de riesgo, es el envejecimiento. Y al envejecer, obviamente, envejecemos incluyendo nuestras células y los organelos celulares. Y aquí es cuando entra la clave de la fotobiomodulación, que son las mitocondrias. Las mitocondrias, recordar que nos ayudan a la respiración celular, y tenemos una alta concentración de mitocondrias en tejidos que tienen una alta demanda metabólica, y tanto las células del epitelio pigmentario de la retina y los fotorreceptores tienen una demanda y un metabolismo por gramo incluso más alto que el cerebro. Entonces tenemos muchas mitocondrias en el EPR y en los fotorreceptores. Entonces, con la edad va habiendo una reducción progresiva de la función mitocondrial debido a un daño acumulativo en el DNA de las mitocondrias, que hay un acúmulo también y un aumento del daño oxidativo. Disminuye la génesis o la formación de nuevas mitocondrias, hay un exceso en la producción de óxido nítrico en degeneración macular que va a inhibir el transporte de electrones y la respiración celular. Y todo esto se traduce en disminución de la energía, disminución del ATP y un incremento de los radicales libres. Se han descrito diferentes mecanismos de la fotobiomodulación, y básicamente todos ellos nacen de la estimulación directa de las mitocondrias, y esto va a desencadenar una mejor función mitocondrial, una reducción del estrés oxidativo, va a mejorar o modular la inflamación y va a activar ciertas señales intracelulares. Regresando un poco para intentar explicar el mecanismo de acción, que esto hace años se describió, recordar la cadena respiratoria dentro de las mitocondrias. Aquí remarqué justamente el sitio de acción dentro de la mitocondria de la fotobiomodulación, y es la citocromo C oxidasa. La citocromo C oxidasa es una enzima que forma parte del complejo que tenemos aquí en esta imagen de la cadena respiratoria. Recordar que nosotros necesitamos una constante demanda de ATP, en especial los fotorreceptores y las células del EPR, que lo obtenemos a través de la alimentación, oxidamos los alimentos, obtenemos a través de esa oxidación electrones de alta energía, y los electrones normalmente van brincando de los diferentes complejos
va brincando a través de las diferentes proteínas que están en la membrana de las mitocondrias, y al ir brincando generan ciertos gradientes electroquímicos y para llegar al producto final, que es un incremento de ATP y agua y otros productos, ¿no? Entonces, cuando nosotros disparamos unas longitudes de ondas roja, cercana al infrarrojo y amarilla, el sitio de acción, repito, este es un acercamiento de la citocromo C oxidasa. Entonces, los electrones que están brincando dentro de las cadenas respiratorias, esta luz ayuda a que haya un mejor flujo de electrones, ayuda a una mejor unión con el oxígeno, y eso se va a traducir en diferentes eventos biológicos. Y esto sucede de esa manera porque la citocromo C oxidasa contiene cromóforos, que sabemos que son moléculas que absorben luz y que responden ante la estimulación con luz. ¿Qué eventos suceden? Pues esto genera un incremento de energía, un incremento de ATP. Este impacto de la luz genera una separación o una disociación del óxido nítrico, que el óxido nítrico en degeneración macular se ha visto que es un inhibidor de la respiración celular, y esto incrementa la eficiencia justamente de la mitocondria. También esto va a ayudar a que haya un incremento en la producción de enzimas antioxidantes que van a ayudar a neutralizar los radicales libres, que sabemos que son parte de la fisiopatogenia de la degeneración macular. Esto va a disminuir la producción de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1. Incluso se habla de un incremento en la expresión de ciertos factores neuroprotectores, neurotróficos, como el derivado del cerebro. Este factor está en altas concentraciones en el sistema nervioso central de los mamíferos y ayuda a la supervivencia de las neuronas. Incluso en 2018 Hamblin hablaba de ciertas activaciones intracelulares, como puede modificar incluso la vía del factor de transcripción nuclear kappa beta, que ayuda a regular la expresión de diferentes proteínas o diferentes genes que están relacionados con la supervivencia, proliferación y diferenciación celular. Entonces, en resumen, este intento de modular respuestas biológicas a través de luz, que le decimos fotobiomodulación, es una terapia que actúa en las mitocondrias, activa la citocromo C oxidasa, aumenta la producción de ATP, desplaza el óxido nítrico, disminuye o inhibe las especies reactivas tóxicas de oxígeno, disminuye inflamación y puede incluso activar señales de transcripción celular, que puede explicar que un tratamiento a corto plazo tenga beneficios por tiempo más prolongado. Los dejo con el doctor Moya para continuar, por favor. Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Vamos a continuar con cuáles pacientes son candidatos a este tipo de tratamiento. Ya vimos que el mecanismo de acción es un poco complejo, pero el doctor lo describió de forma adecuada, y ahora vamos a ver cuáles son esos pacientes que se pueden ver beneficiados, que cada vez con los estudios a corto plazo que se están teniendo, se está ampliando un poco el panorama y se está abriendo esta posibilidad. Normalmente los criterios de inclusión en los estudios generales han sido muy específicos. Pacientes que tengan igual o mayor de 50 años, como sabemos, son aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de degeneración macular seca, una agudeza visual entre 20/30 y 20/200, generalmente un paciente que tiene una capacidad de visión por debajo del 20/200, que esté en 20/400 o menos, ya tiene cierto grado de atrofia a nivel foveal, y que eso, al menos en los protocolos que se están haciendo, es uno de los criterios de exclusión. Cada vez se está ampliando un poquito el margen, incluso hay algunos estudios donde incluyen ya pacientes con 20/25, pero lo inicial entre 20/30 y 20/200, y que tengan un diagnóstico en una fase intermedia. Como sabemos, para un diagnóstico de una fase intermedia necesitamos drusas grandes de más de 125 micras y que tengamos una alteración a nivel del epitelio pigmentado de la retina, y que tengamos al menos 3 de esas drusas grandes en el área central sin que tengamos una atrofia geográfica a nivel foveolar. Entonces, es importante tener una imagen de OCT en el cual podamos identificar estas características y que descartemos completamente de manera inicial estos pacientes. Como les digo, estos son los protocolos en los cuales se está evidenciando el uso y la efectividad, pero cada vez se están incluyendo más pacientes por fuera de esos límites.
Tenemos que evaluar aquellos pacientes donde tienen esa característica a nivel de las drusas del epitelio pigmentado, y estos pacientes son los que estarían ya inicialmente fuera del protocolo si lo que queremos ver es un resultado efectivo a corto plazo. Pacientes obviamente que ya tienen una afectación foveolar significativa también quedarían fuera. Pacientes que tengan una opacidad significativa de medios que no podamos nosotros determinar cuál es la causa de esa baja visual, si tienen cataratas, si tienen afectaciones corneales, si tienen afectaciones en el vítreo o si ya fueron operados y tienen opacidad de cápsula posterior. Pacientes que tengan alguna alteración a nivel del nervio óptico o incluso enfermedades neurológicas que también tengan una afectación de su capacidad de visión. Pacientes que tengan degeneración macular húmeda porque no está dirigido para este tipo de casos. Y siempre necesitamos un estudio de angio-CT en este tipo de pacientes porque a final de cuentas tenemos que descartar que estemos ante la presencia de una membrana neovascular coroidea, que ya sería una contraindicación para este tipo de tratamiento. La plataforma es así como se observa, es una plataforma compacta que viene acompañada de dos máscaras, una para luz amarilla, una para luz roja, que aquí estamos viendo la cara posterior, lo que el paciente estaría viendo. Aquí vemos los LED que estarían enfocados en cada uno de sus ojos, y como ya se vio, la longitud de onda amarilla va a ayudar principalmente a la disminución del factor de crecimiento endotelial vascular, va a aumentar las especies reactivas de oxígeno, y la luz roja disminuye la inflamación y aumenta la producción de ATP. Eso como un recordatorio de lo que ya se vio. Se utiliza en dos fases. La fase 1 con la máscara amarilla, en la cual van a ser 5 minutos de luz continua con los ojos cerrados y después 1 minuto de luz pulsada con los ojos abiertos. De manera que son 6 minutos en cada una de las fases. La máscara roja igual, 5 minutos continuos con los ojos cerrados y 1 minuto de luz pulsada con los ojos abiertos. Es muy sencillo la interacción con la plataforma, que no depende de la experiencia del usuario. Aquí estamos viendo la pantalla de inicio donde nos pide el lenguaje que lo queremos utilizar. Seleccionamos degeneración macular y prácticamente en 4 o 5 pasos lo estamos haciendo. Ahí vemos que si no lo seleccionamos no nos permite avanzar, pero no necesita mayor entrenamiento y nos pasa a la imagen en la cual ya tenemos ahí contabilizado el tiempo, nos dice cuánto tiempo tenemos de ese cartucho de vida, cuáles son los minutos restantes, pero que a final de cuentas se vio que no se necesita un entrenamiento específico para el manejo de la máscara. Al momento de que ya la estamos utilizando, aquí hicimos un pequeño video con nuestros asistentes en el cual se posiciona, se ajusta y no necesita que obligatoriamente sea el oftalmólogo el que esté llevando a cabo el tratamiento. Y aquí vemos cómo está una luz continua, el paciente está posicionado en una situación bastante cómoda, no necesita el paciente estar sentado, estar enfocando algo, simplemente le colocamos nosotros la máscara y aquí estamos viendo cómo se emite la luz de forma pulsada, que es el último minuto, y que es algo bastante sencillo que podemos nosotros delegar esa acción al personal que nos asiste, ya que no tiene una necesidad de que nosotros forzosamente lo estemos haciendo y el paciente puede hacerlo en una posición bastante cómoda. Sabemos que este tipo de pacientes a veces tienen diferentes patologías que pueden limitar el hecho de que se estén enfocando algunos minutos en un dispositivo, y esto es bastante práctico. El protocolo son 8 ciclos con una diferencia de 3 a 4 días. Normalmente se escribe, lo podemos hacer un lunes, un viernes. Cada ciclo ya vimos que son de 12 minutos y son 2 ciclos por semana. Para cumplir los 8 sería un mes. Y tenemos 6 ciclos de mantenimiento cada 6 meses. Entonces, prácticamente estamos haciendo esto 2 veces al año. Eso es lo que se recomienda de forma inicial en los protocolos. Y pues como vieron es bastante sencillo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos tan temprano a este desayuno científico con FBI. Quiero agradecerle muchísimo el apoyo a mis compañeros del curso, así como a FBI por permitirme presentar de forma virtual por causas de fuerza mayor. Muchísimas gracias. El día de hoy les voy a platicar acerca del OCT de alta resolución. Sabemos que la técnica de imagen in vivo no invasiva, pero con resolución celular basada en el principio del OCT convencional, es hoy una realidad y se trata del OCT de alta resolución. ¿Cuáles fueron los cambios que se hicieron para lograr esto? Bueno,
Se hizo una modificación de la longitud de onda que de 880 nanómetros se modificó a 853 nanómetros, tiene menor profundidad pero mejor resolución. La banda ancha se modificó de 50 a 137 nanómetros. El poder del láser se aumentó de 1.2 a 2.2 miliwatts, logrando así una resolución de 3 micras, lo que nuestra plataforma estándar nos da de 7 micras. Este OCT de alta definición o de alta resolución, como lo encontramos en la bibliografía, tiene esta longitud, esta resolución axial de 3 micras y una resolución hasta de 1.6 micras. Y además de todas las bondades que tiene este OCT, una de las funciones que a mí me gusta mucho es el modo catarata, que nos permite modificar la velocidad de la obtención de la OCT a partir de la opacidad del paciente para poder lograr una imagen con mayor definición. ¿En qué nos ayuda tener un OCT de alta resolución? Bueno, pues nos permite ver mejor el vítreo, ver mejor la delimitación precisa de la hialoides posterior o anomalías en esta, y nos permite valorar de forma celular y con mucho detalle la membrana limitante interna, la capa de fibras nerviosas, plexiforme interna, externa, limitante externa, las capas externas de la retina, incluyendo el epitelio pigmentado y la membrana de Bruch. Asimismo, ya podemos observar los plexos vasculares y la coriocapilaris con mayor definición. Y aquí tenemos una imagen de este OCT Revo de alta resolución, donde podemos ver con un gran detalle cada una de estas capas y cada una de las nuevas capas que ya podemos ver. Y eso está padrísimo, pero también nos está cambiando mucho la nomenclatura, nos va a cambiar mucho la detección más temprana de ciertas enfermedades, hasta inclusive la clasificación de alguna de ellas. Y aquí les tengo una imagen de un paciente con degeneración macular relacionada a la edad, cómo se ve un OCT de 7 micras de resolución a un OCT de 3 micras de resolución. Entonces, cuando vemos esta imagen, los pacientes se asustan y dicen, ay doctora, empeoré, se ve más este daño. Y no, la verdad es que no han empeorado, simplemente que al tener mayor resolución podemos identificar con mejor detalle lo que es la membrana de Bruch, el epitelio pigmentado, los depósitos basales, los depósitos lineales, la membrana limitante externa, donde sí hay, en donde no hay, y nos da mucha más informe y detalle. Sin embargo, un grupo de expertos liderado por la doctora Christine Curcio, en el 2004 nos definieron que la OCT de alta resolución ya no son las capas que conocíamos, ya tienen 27 capas. ¿Oyeron bien? 27 capas. Estas 27 capas, pues son las ya conocidas, sin embargo, la plexiforme interna la logra dividir en 5, la plexiforme externa en 2, la línea por debajo de la zona elipsoidea vamos a tener una zona 1 y 2 y el epitelio pigmentado 5 capas. Y créanme que se ven. Es muy interesante encontrar las 5 capitas de la limitante interna y las 5 capas del epitelio pigmentado de la retina. Ahora, además, se han descrito cómo podemos observar los núcleos indentando a la siguiente capa, como son aquí los núcleos de la capa nuclear externa, indentando ligeramente a la capa limitante externa. Y aquí también podemos ver en este OCT los núcleos de las células ganglionares, los núcleos de células horizontales, de células bipolares, y también cómo podemos ver ya como puntos hiperreflécticos con menor de 30 micras, sin sombra acústica, valorar el plexo vascular profundo y superficial. ¿Cómo aporta esto en la degeneración macular? Bueno, es muy importante conocer cómo se comporta un OCT de alta resolución en un paciente sano, a un paciente viejo, a un paciente con degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, este otro paper de un grupo de expertos, también con la doctora Christine Curcio, nos demuestra que entonces, pues tenemos todas las capas convencionales que ya conocemos y aparte tienen otra nomenclatura que es valorar ahora la integridad del complejo EPR
membrana basal del EPR y membrana de Bruch. Y también tienen en el epitelio pigmentado de la retina diferentes zonas que están numeradas aquí en estos 3, 4, 5, 6 y 7 en número romano, cómo se van modificando a través de la edad. Aquí podemos ver un OCT de paciente sano, cómo se encuentra bien delimitada estas capas 5, 6 y 7 que van a coincidir con el EPR, la membrana basal y la membrana de Bruch en perfecto orden. Sin embargo, podemos ir viendo que en el sector nasal pegado al nervio óptico, estas zonas se ven íntegras, pero va perdiendo definición conforme se va acercando al centro de la fóvea y hacia el temporal, hacia el sector temporal, habiendo una ya pérdida de definición entre una de las capas en pacientes adultos sanos. En pacientes adultos sanos pasa lo mismo. Podemos ver integridad nasal y podemos ir viendo cómo a partir del centro a la periferia se va perdiendo esta definición de cada una de estas capas. ¿Qué sucede? Que obviamente con el paso de los años podemos encontrar la presencia de drusas, la presencia de depósitos laminares, de depósitos lineales que nos van a dar estas alteraciones que pues conocemos como la degeneración macular y difícilmente podremos encontrar la definición en estas capas ya con la presencia de la enfermedad. Y aquí les traigo esta imagen que obtenemos a través del OCT de alta resolución. La primera imagen es el estándar de 7 micras, que podemos ver súper bien, la verdad es que nos da una muy buena definición. Sin embargo, ya que podemos ver a lo largo del tiempo al paciente, podemos distinguir, ¿no?, los puntos hiperreflécticos que coinciden con los plexos vasculares, podemos ver con mucha mayor definición, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver la limitante externa, las capas, la zona mioide, la zona elipsoide y las otras dos capitas de la zona elipsoide. La verdad es que se ve mucho mejor que anteriormente, donde justamente en esta área de esta drusa, ya aquí se pierde la definición y aquí podemos ver muy bien la definición entre cada una de las capas en pacientes con degeneración macular seca. Este es otro ejemplo que podemos obtener con este OCT, que vemos muy bien la interfase vitreoretiniana, podemos ver súper bien la presencia de cambios en la interfase vitreoretiniana, algunas cuñas por la degeneración macular relacionada a la edad, que no son quistes ni es líquido, porque está aquí asociado a la atrofia de las capas externas de la retina, y podemos ver esta doble línea presente en la degeneración macular seca por el acúmulo de depósitos laminares y lineales entre el epitelio pigmentado y la membrana de Bruch. Así que, pues bueno, el OCT de alta resolución pues permite observar hoy los núcleos, permite observar de una capa 5 capitas más, y antes todo esto parecía ciencia ficción y hoy forma parte de nuestra práctica diaria. Así como es algo increíble, también nos va a poner mucho a estudiar nuevas nomenclaturas, nuevas clasificaciones, y esto nos va a favorecer en valorar con gran detalle cada una de las capas. Nos va a aportar mucha información para estudiar, comprender, a lo mejor hacernos bolas un ratito y después ya volver a una nomenclatura estandarizada para comprender mejor la evolución de diferentes patologías retinianas y poder anticipar el pronóstico. En el futuro tendrá un papel creciente en investigación, ya que nos va a dar muchísima información nueva. Así que hoy el OCT de alta resolución pues nos permite ver a la retina como nunca antes vista. Más que una imagen, ya nos permite tener la oportunidad para entender más a la retina y cuidar mejor la visión de nuestros pacientes. Por su atención, muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Se mandó disculpar a Jimena, tuvo un compromiso personal de última hora y espero estén disfrutando el desayuno. Vamos a dar inicio a esta última charla para pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Sabemos que es un tema en boga. Hay varios contenidos del programa que hablan de la fotobiomodulación y esto lo vamos a estar escuchando en los siguientes años.
Y la idea de este simposio era dar un panorama desde las bases que ya nos presentó Rodrigo, un poco de cómo lo estamos viendo desde el punto de vista estructural, también con Jimena, y los esquemas. Entonces, la fotobiomodulación o la terapia de luz de bajo nivel tiene un desarrollo ya de más de 20 años, y esto tanto a doctores como a pacientes les digo que es un poco el panorama de una línea de desarrollo tecnológico o farmacológico formal. O sea, cualquier desarrollo que no tiene al menos 12, 15 años o más, realmente suelen ser desarrollos de corto plazo, y una tecnología que ha pasado todas las fases de investigación, desde las bases hasta las etapas clínicas, fase 1 a 3, o incluso ya 4, como estamos ahorita, tiene fundamentos. No me voy a detener mucho en la fisiopatología que ya vimos, pero simplemente recalcar que hay un grado de evidencia de ciencias básicas de la mayor producción de energía a nivel del epitelio pigmentado, como ya nos comentaba Rodrigo. Y también en el perfil de seguridad es bastante bueno en relación a que también se han hecho estudios tanto en ciencias básicas y los monitoreos de los ensayos clínicos, donde se demuestra que la cantidad de energía que tiene esta luz está muy por debajo del nivel que se requiere para causar fototoxicidad a nivel de retina. Y esto lo pueden encontrar realmente en internet, en cualquier fuente bibliográfica que hable del tema. Pero respecto a la clínica es donde vamos a estar escuchando, no solo durante el Congreso de la AMR, sino, repito, los siguientes años, controversias, porque definitivamente, como toda tecnología emergente o tratamiento novedoso, se está polarizando entre las personas que tenemos fe en el sentido de que hay buena evidencia, hay buenos sustentos y queremos usarlo, queremos tener la experiencia propia clínica en nuestras manos y ver los resultados, a ver si se parecen un poquito a lo que se ha publicado. Pero está el otro extremo, que de plano lo niega, y en foros de retina internacionales se ven estos dos puntos de vista. Y entre el que cree ciegamente y el que niega, bueno, está toda la gama, y ya ustedes tomarán su decisión de cómo asumen esta tecnología en su día a día, en su práctica, desde las recomendaciones que puedan dar a los pacientes, o si se animan a tener algún equipo que haga esta tarea. De los primeros casos reportados como series de casos, fueron unas que se presentaron en ARVO, donde la respuesta a un mes se ve en la absorción de las drusas y en la estabilización del epitelio pigmentado de la retina. Y todos los que vimos estas primeras imágenes pues quedamos sorprendidos, porque fuera de los casos esporádicos de resolución espontánea, no habíamos visto este tipo de regresión estructural a nivel de las tomografías. Acá vemos otro caso, como los pequeños despegamientos asociados a las drusas tienen que ver mucho también con la mayor actividad metabólica del EPR al procesar esos materiales que están ahí justo en las células. Y a partir de estos primeros casos clínicos se empezaron a hacer series de casos, y luego ya vino la fase de ensayos clínicos. Esta diapositiva me gusta para hablar de imagen un poco. Como veíamos en los cortes estructurales de alta definición, podemos ver que algunas partes donde hay elevaciones focales asociadas a las drusas se aplanan, pero permanece cierta hiperreflectividad en las capas profundas de la retina, con los cambios estructurales a nivel de los fotorreceptores. Y esto es importante porque al final del día esto se está traduciendo a nivel clínico como parte de ese metabolismo de toda la lipofuscina y otros fluoróforos que tienen relación a que esto es un proceso activo donde hay un acúmulo en la interfase de los fotorreceptores que luego pasa al epitelio pigmentado, y estos puntos es importante darles seguimientos para ver si en esas áreas focales
vamos a tener una estabilidad del epitelio pigmentado en términos de reflectividad o no. Y también llama la atención que si vemos las imágenes de SLO, o sea, los escaneos que están a su lado izquierdo, vemos que prácticamente las imágenes con el tiempo pueden ir variando. Y estos son los resultados a un mes. En resultados a 6 meses podemos ver nuevamente cómo la terapia, una vez aplicada una sesión, sigue haciendo efecto hasta 6 meses después, y por eso es que en los ensayos clínicos plantearon el dar el ciclo de sostén de 4 a 6 meses después. Y en este sentido, parte de las dudas que hay acerca del mecanismo de acción es cómo un ciclo de estimulación de 8 a 9 sesiones según el equipo, va a tener este efecto, digamos, permanente a meses. Es decir, hay una activación celular después de una estimulación. Y en particularmente es una serie de casos relevante porque es de las primeras que publican sus resultados a 6 meses y también que incluyen pacientes con despegamientos ya más grandes del epitelio pigmentado y algunos casos ya también con grado de atrofia geográfica. Y por otro lado también es un estudio de 2 centros oftalmológicos en Francia que son independientes a cualquier compañía. Entonces esto definitivamente nos da validez. Ya se hablaba que también ya se está explorando en muchas partes a nivel de otras patologías, incluyendo edema macular. Sin embargo, pues en esta área todavía permanece como un consenso general que hay que tomarlo en edema macular diabético como todavía una fase de investigación, y que los resultados, al ser algo mucho más complejo con otras vías inflamatorias, puede ser los resultados todavía hay que tomarlos con mucha cautela, ¿no? Y el ensayo clínico Lightside con el equipo Valeda demostró prácticamente los mismos resultados en cuanto a estabilidad estructural versus los controles que era luz sin modulación, o sea, luz sin energía, los cuales hubo una progresión como sería esperado en la historia natural de la degeneración macular. Y las conclusiones es que en pacientes con degeneración intermedia mejora la estructura de la retina, y también hay una diferencia estadísticamente significativa en la visión en términos de letras ETDRS. Sin embargo, la diferencia entre los dos grupos prácticamente es de 3 letras. Para todos los que no recuerden el tablero ETDRS, 3 letras estamos hablando que es la misma línea, ¿no? O sea, en términos, digamos, Snellen no hay cambio. Y esto, aquí vamos a tener también en la tarde otro, y sirvo de que me promociono, otro taller de la MR con Hans y el doctor David y Abel, donde vamos a hablar un poquito más de las metodologías de los estudios, y a todos los interesados los invito porque en análisis metodológicos, o sea, a nivel de ensayo clínico, pero a nivel paciente son 3 visiones diferentes. Tú no puedes decir que estadísticamente hubo diferencias. Clínicamente tú puedes decir, pues 3 letras es la misma línea, realmente, o sea, hay un beneficio, pero cuando uno le pregunta a los pacientes su experiencia y su sensorialidad visual, realmente es muy interesante los que ya estamos empezando a hacer esto, cómo vemos a los pacientes. Y podrá decirles a alguien, es el efecto placebo. Como dicen, será lo que sea, pero si un paciente está refiriendo una mejoría visual funcional, más allá de lo que podamos medir objetivamente con letras, creo que vale la pena, y por eso también los estudios de investigación que exploramos otras partes de la función visual son valiosos. Finalmente, el ensayo clínico europeo, el Lightwave 1, que también fue un multicéntrico que incluyó 2 centros de Turquía, y esto lo menciono porque es relevante, ya que una de las preocupaciones de los retinólogos en Latinoamérica es
sí la respuesta de los pacientes latinos que tienen un mayor grado de pigmentación en el EPR va a ser similar a lo publicado en ensayos clínicos con población principalmente anglosajona. Y básicamente demostró también una diferencia significativa en el volumen medio de drusas en respecto al control con placebo, y también una mejoría de prácticamente similar de letras en ETDRS. Y lo que estamos haciendo hoy en día, lo estamos haciendo ya muchos doctores, muchos centros. En particular, nosotros iniciamos con un estudio de electrofisiología, donde hicimos electroretinograma basal, luego la terapia fotobiomodulación y inmediatamente después otra vez la adaptación para un nuevo electroretinograma con la finalidad de estudiar cambios a ultracorto plazo en retinas sanas, porque también nos interesa mucho desde el punto de vista funcional saber un poco qué está pasando a nivel de potenciales. Y esto pues, lo vamos a publicar, yo creo que el siguiente año lo estaré presentando. Y lo que estamos haciendo ya como protocolo de atención es una corte prospectiva 2 años que empezó el reclutamiento hace 2 meses y se va a terminar prácticamente, se va a dar 1 año de reclutamiento y todo 1 año de seguimiento para los últimos que ingresen en 4 centros. Entonces va a ser un estudio donde vamos a definir 3 grupos que ahorita los vamos a ver. Vamos a estar midiendo ETDRS, pero también sensibilidad al contraste, obviamente la estabilidad estructural, y acá parte lo importante es que los análisis de imagen estamos tratando ya de hacer una colaboración con un centro de lectura en Estados Unidos para que sean, digamos, expertos totalmente independientes los que hagan las valoraciones de imagen, al igual que la autofluorescencia. Y también, repito, incluimos el VFQ, que es un cuestionario estandarizado de calidad visual, y testimonios para los cuales también vamos a hacer un análisis cualitativo de lo que están experimentando estos pacientes. Prácticamente con todas estas pruebas se aplican en el grupo 1, que son pacientes con degeneración temprana, como ya nos hablaban, y que es lo que se hizo en ensayos clínicos, pero también lo estamos haciendo en pacientes con degeneración avanzada seca, donde al menos un ojo tenga una función visual medible de 20/400 o mejor. Y el grupo 3 es muy interesante porque son los pacientes que tienen degeneración húmeda en un ojo y el otro aún no. Parte de la idea de este grupo es saber si la terapia puede servir como coadyuvante en el tratamiento antiangiogénico intravítrea, pero también nos interesa mucho a largo plazo saber si los ojos que se someten a la fotobiomodulación disminuye su tasa de conversión. Sabemos que el paciente que tiene degeneración húmeda en un ojo tiene mucho más riesgo de que se active o pase a neovascular en el otro ojo respecto a un paciente con degeneración seca que nunca ha tenido actividad exudativa. Entonces, ese es como el tercer grupo y prácticamente seguimos los criterios que ya nos hablaron de 2 ciclos. Entonces, prácticamente con esto terminamos las charlas para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y en verdad, uno de los consejos es hagan su propio criterio independientemente de lo que puedan escuchar o no, y como toda tecnología emergente hay que estar muy atento cada año a lo que se va publicando, a lo que va surgiendo como evidencia clínica, y tratar de hacer pues prácticas apegadas a las recomendaciones, porque como toda tecnología emergente se presta que eso es muy de Latinoamérica, que cada quien empieza a usar su fórmula y cada quien lo empieza a aplicar como quiere. No, yo le voy a dar 16 sesiones al inicio, como se suele decir, para que amarre, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas es donde empieza a generar mucho ruido a nivel de población, porque van a un centro y dicen, no, es que a mí me dieron 16 y acá no, a mí me dieron 8 y bueno, eso genera, en general, puede generar mitos o positivos o negativos ante una tecnología emergente. Pues muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes. Si tienen preguntas para nuestros expertos, por favor quédense. Van a estar aquí unos minutos más. Si no tienen preguntas, les invito a pasar a la sesión plenaria. Muchísimas gracias.